Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta que Pablo escribe a los Efesios, perdón, a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 4. Dice leemos ahí en esta escritura lo que el apóstol Pablo habla de los designios de Dios para con la humanidad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esta es nuestra lección de esta mañana, el cumplimiento del tiempo. Leemos la escritura y a veces miramos que ¿por qué fue ese cumplimiento del tiempo? Y a través de las escrituras podemos mirar que siempre está Dios en el control de todas las cosas de la humanidad, de cada uno de nosotros. Para que el Señor viniese, el Señor naciese de aquella virgen, de aquella mujer judía, tuvieron que suceder diferentes cosas que solamente estaban en las manos de Dios. Primeramente las profecías que hablaban acerca del advenimiento del Señor, pues se cumplieron, se habían cumplido. El profeta Isaías, allá en el capítulo 7 y versículo 10 o 14 más bien, escribe el profeta o profetiza, ¿verdad? Que saldrá o vendrá he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿verdad? Y él va a salvar a su pueblo de los pecados. Eso era en cuanto a la religión de los judíos, pero en cuanto a las cosas que tienen que ver con, para que se puedan realizar muchas cosas, bueno, los griegos habían dado al mundo un lenguaje o un idioma común, ¿verdad? Es decir, los griegos habían conquistado el mundo y en todos los lugares donde ellos llegaban, que fue mucho, hasta cerca de la India, se establecían ciudades, quedaban griegos y la cultura griega se iba multiplicando, se iba propagando y el idioma ocupaba un lugar muy especial, de tal manera que se podía predicar el evangelio cuando llegase ese tiempo. Dice, si ustedes recuerdan, cuando el apóstol Pablo fue aprendido en el templo y lo quieren matar y lo rescatan los legionarios, ¿verdad? Le pregunta Pablo al tribuno, ¿me permites hablar a mi pueblo? Y le dice el hombre, ¿sabes griego? Entonces, el idioma griego era el idioma universal de aquel tiempo y esto era un factor muy importante para que la palabra de Dios pudiese ser predicada en todo el mundo de aquel tiempo, que era el imperio romano. Ese imperio romano eran aunque empezaron primero ahí con los vecinos conquistándolos y luego se fueron extendiendo, siempre querían conquistar el vecino que seguía y pues de esta manera conquistaron pues todo el mundo, prácticamente todo lo que es Europa, el norte de África, Palestina, el Asia Menor, ¿verdad? Pero para esto los romanos construían caminos y esos caminos iban a facilitar para que los viajeros pudieran transitar y trasladarse a diferentes puntos de ese imperio romano, y esto facilitaba también para que los cristianos llevasen el evangelio, ¿verdad? Y tenían la seguridad de no ser, aunque nunca
se puede decir que no eran atacados o asaltados, ¿verdad? Pero al mismo tiempo los romanos tenían destacamentos que protegían a los viajeros de los ladrones, ¿verdad? Así que el evangelio se pudo ir o pudo ser llevado a todos los lugares, a todo el imperio romano. En cuanto, eso es en las cuestiones físicas, económicas, materiales, pero en lo religioso, los gentiles habían practicado o habían estudiado las filosofías y las sectas o el paganismo, ¿verdad? Pero no habían quedado satisfechos, y cuando los judíos que habían sido transportados a diferentes partes de lo que era el Imperio Romano, pues llamaban la atención a los pueblos en donde ellos vivían y querían saber de ese Dios que ellos adoraban. Así que fue un factor muy importante, ¿verdad?, para que el designio de Dios se cumpliese. Por otro lado, los judíos, ¿verdad?, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, ansiaban, ¿verdad?, o querían un liderazgo diferente, aunque no comprendían realmente la magnitud de esa promesa de que el Mesías iba a venir. Ellos lo veían como un líder material en el que conquistarían a los romanos y los echarían fuera de Palestina. Y así que no querían más tratos con los saduceos, con los fariseos y todos los organismos que tenían que ver con las autoridades judías. Y leemos ahí en Juan capítulo 1 y versículo 21, ¿verdad? En cuanto a los judíos, dice la escritura, o escribe el evangelista Juan, dice en el versículo 21, están interrogando a Juan el que bautizaba y le preguntan: ¿eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? No soy. Entonces, ¿quién eres? Yo soy uno que viene a abrir y preparar el camino del Señor. Los samaritanos, ¿verdad?, por otra parte, en el capítulo 4 y versículo 25, leemos allí cuando la mujer le dice al Señor, le dijo la mujer: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y por otro lado, los romanos, ¿verdad?, o los gentiles, ¿verdad?, allá en Hechos capítulo 10 y versículos 1 y 2, encontramos había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, todas estas cosas estuvieron sucediendo y preparadas por Dios para que el Mesías, ¿verdad?, naciese allí en Belén de acuerdo con las profecías. Cuando nace Jesús, Lucas narra la vida de Jesús como hasta los 12 años y luego de los 18 y luego de los 30 en delante, ¿verdad? Hay ahí un periodo de tiempo de la vida de Jesús que no se sabe nada, pero lo que es más importante es, bueno, el nacimiento y el desarrollo de él hasta la adolescencia, y luego ya un joven maduro, ya cuando tenía 30 años, ¿verdad? Entonces, dice el Lucas, Jesús mismo, siendo como de 30 años, ¿verdad?, empezó su ministerio. Hijo que se creía
de José, hijo de Eli, y así se va toda la genealogía de Jesucristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces encontramos que Jesús en su ministerio, en el capítulo 16, cuando está con sus apóstoles, él había llevado a los apóstoles a un lugar apartado donde solamente estaban sus apóstoles y él, y les pregunta: ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre, verdad? Y le contestan, pues, dicen que eres Juan el Bautista, que eres Jeremías, que eres Elías, ¿verdad? O alguno de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y él les pregunta: ¿y ustedes quién decís que soy? Mateo capítulo 16, del versículo 13 en delante, ¿verdad? Pedro se adelanta a los demás apóstoles y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contesta: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y él va a decir: edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. La iglesia no existía, ¿verdad? Pero el Señor afirma que Él va a edificar su iglesia, ¿verdad? Pero para esto Él tenía que derramar su sangre. Y lo miramos nosotros allá en el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo está con los ancianos y la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 28, velad, les dice a los ancianos, velad por vosotros y por el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre, ¿verdad? Entonces miramos ahí que el Señor tuvo que derramar su sangre, ¿verdad? Él murió, ¿verdad?, en la cruz, ¿verdad?, de acuerdo con las Escrituras, ¿verdad? Y como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Es el primer asunto: edificaré mi iglesia. El segundo asunto es el fundamento de la iglesia, es Jesucristo mismo, ¿verdad? Allí en el texto que mencioné, Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el versículo 18, ¿verdad? Allí él está diciendo lo que va a suceder, ¿verdad? Y le dice a Pedro: bienaventurado, cuando Pedro le reconoce como el Hijo de Dios, y también los demás apóstoles, pero Pedro se adelantó, ¿verdad? Y le dice: bienaventurado eres, hijo de Jonás, ¿verdad?, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 3 y versículo 11, y ahí leemos, escribiendo Pablo desde la prisión, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿verdad?, el cual es Jesucristo. Entonces, la iglesia no existía cuando estaba en su ministerio nuestro Señor Jesucristo, pero Él afirmó: edificaré mi iglesia. Y si miramos nosotros, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento no había, ¿verdad?, hombre que pudiera, sobre el cual se pudiera edificar la iglesia. Ni Elías, que es el más grande de los profetas reconocidos por las Escrituras, bueno, aparte de Juan el Bautista, ¿verdad?, ni Jeremías, ni ningún otro. En el Antiguo Testamento nadie era digno para que sobre uno de ellos se edificara la iglesia. Por otro lado, en el Nuevo Testamento no se edificó sobre Pedro, sobre Juan, sobre Jacobo, sobre Judas, sobre ninguno de los apóstoles.
Aunque hay la iglesia llamada católica, ¿verdad? Dicen o afirman y enseñan, ¿verdad? Que la iglesia se fundó sobre Pedro y que Pedro es la piedra o que Pedro es donde es el representante de Cristo sobre la tierra, pero ninguna persona de los apóstoles y ni cualquier personaje, por muy religioso que haya sido, era suficiente para que sobre él se edificara la iglesia. Entonces la iglesia está edificada sobre nuestro Señor Jesucristo. Otra vez leyendo 1 Corintios capítulo, no, pero sí, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, ¿verdad? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? En una predicación del apóstol Pedro, cuando fueron puestos en la cárcel, él y Juan, ¿verdad? Menciona cuando son sacados Pedro y Juan porque habían dado la salud a un cojo de nacimiento, ¿verdad? Fueron puestos en la cárcel para juzgarlos y les dijeron que ya no hablaran más de en ese nombre, ¿verdad? El apóstol Pedro, ¿verdad? Totalmente cambiado cuando esa actitud que tuvo de negar al Señor, les acusó a las autoridades que ellos habían matado a Jesucristo. Y dice allí en Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ahí está, el fundamento es Cristo. Ahora, si nos vamos a la época ya más moderna y digamos moderna a partir del siglo XV, al año 1600 y en delante, ¿verdad? Surgió la Reforma, ¿verdad? Cuando empezaron a mirar o a ver las escrituras y realmente lo que decían las escrituras, ¿verdad? Porque estas estaban vedadas para el pueblo común, ¿verdad? Pero cuando se inventó la imprenta, ¿verdad? El primer libro que se imprimió fue la Biblia, ¿verdad? Y luego proliferaron las Biblias, ¿verdad? Y vino entonces la Reforma, y ninguno de esos de la Reforma, ni Martín Lutero, ni Juan Wesley, ni otro Juan, son o tienen los méritos suficientes para que sobre ellos se edificara la iglesia. Pero sin embargo, ¿verdad? Los seguidores de esas personas, aunque si no era la intención de fundar esas denominaciones, ¿verdad? Con el tiempo así se conocieron, pero ninguno de ellos era digno, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Para que sobre algún personaje, por muy estudiado que fuese, se edificase la iglesia. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Por eso el apóstol Pablo escribió, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, si la pregunta fuera, ¿por qué ningún personaje tan sobresaliente del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué no se edificó la iglesia sobre alguno de ellos? ¿Verdad? Porque nadie era digno, ¿verdad? Ya lo he mencionado. Pero el apóstol Pedro, escribiendo su primera carta a la iglesia en la dispersión, en el Ponto, Bitinia, Asia, Capadocia, ¿verdad? Allí en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 17, ¿verdad? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si le preguntáramos por qué, Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres.
no con metales preciosos como oro o plata, y luego dice, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Nadie puede poner otro fundamento. Dios, en su designio, ¿verdad? Él acomodó todas las cosas en el tiempo para que viniese Jesucristo a este mundo y hiciese su ministerio para que el mundo, para que se cumpliese la promesa, ¿verdad?, que Dios le había dado a Abraham allá en Génesis capítulo 12, versículos del 1 en delante, ¿verdad? Pero en el versículo 3, ¿verdad?, de Génesis 12, dice la escritura ahí, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿En qué consiste esa bendición? ¿Verdad? En que los pecados, ¿verdad?, de la humanidad serían perdonados. ¿Verdad? En que los pecados de la humanidad serían perdonados, porque los pecados son los que hacen la separación entre el hombre y Dios. ¿Verdad? Entonces, hemos visto, edificaré mi iglesia. El segundo asunto, el fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo, ¿verdad? Y el último asunto, ¿verdad?, es la iglesia es el reino de los cielos, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, ¿verdad?, cuando Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, narra esa fiesta judía, esa fiesta de Pentecostés, ¿verdad?, que sucedía a la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, con un intervalo de tiempo de 50 días, ¿verdad?, cuando el Señor murió, cuando fue crucificado, cuando fue muerto en esa cruz y que fue sepultado, pero resucitó y anduvo apareciendo a muchos personajes, muchos discípulos y a los apóstoles, por supuesto, ¿verdad? Y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, ¿verdad? Ya lo leemos allá en Lucas del capítulo 24, pero también en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego les da el plan que deben de seguir para evangelizar, para llevar el evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y todo eso se cumplió en el periodo de los apóstoles. Los apóstoles hicieron su obra, ¿verdad? Y la iglesia la edifica el Señor en el Pentecostés, en aquel domingo, ¿verdad?, del año 33 de nuestra era, como a las 9 de la mañana, el apóstol Pedro narra o predica su primer sermón, ¿verdad? Y miramos la respuesta de las personas cuando ellos se dan cuenta que habían matado al Hijo de Dios. De tal manera que arrepentidos preguntaron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese, en el versículo 38, en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. En el versículo 41 de Hechos 2 leemos así que los que recibieron su palabra, es decir, aquellos que oyeron el mensaje y lo creyeron, aceptaron y se dieron cuenta de lo que habían hecho, se arrepintieron y se bautizaron. Dice allí en el versículo 41,
Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42 dice que la escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y en el versículo 47 encontramos allí lo que dice la escritura, en la parte final, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cristo edificó su iglesia. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo edificó su iglesia. Una sola iglesia, iglesia de Él, es propiedad. La iglesia no tiene nombre. La iglesia es propiedad del Señor, como lo leímos allí en Hechos capítulo 20, versículo 28. Es propiedad de Él. Y para ser parte de esa iglesia, se necesita obedecer el evangelio. Se necesita oírlo, se necesita creerlo, se necesita aceptar, ¿verdad? Y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirse de los pecados y morir siendo bautizado, es decir, sumergido en agua, porque eso es lo que significa la palabra bautismo, ¿verdad? Pablo, otra vez regresando, estando en la prisión y escribiendo a los colosenses en el capítulo 1 y versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es lo que hizo el cumplimiento del tiempo. Cristo murió una vez. Cristo derramó su sangre una vez. Y esa sangre, a través del tiempo, y no solamente para adelante después de que nació Jesús, sino hacia atrás. Aquellos que esperaban, ¿verdad? Aquellos que tenían esa ley en el corazón, aunque no la supiesen, pero actuaban de acuerdo con la ley. Esa sangre de Jesucristo limpia. Y eso está en las manos de Dios. Pero en nuestros tiempos, la persona necesita bautizarse. En las diferentes grupos religiosos mencionan muchas cosas para salvarse. Haz una oración, recibo a Cristo en mi corazón, o pon las manos sobre este radio o la televisión o lo que sea, ¿verdad? Y eres salvo. Pero la escritura menciona otras cosas. Algunos hablan de tener visiones, ¿verdad? Pero el tener una visión no salva a nadie. Encontramos al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando era Saulo de Tarso, ¿verdad? Cómo el Señor se le aparece, ¿verdad? Y no fue salvo porque el Señor se le apareció. Cuando él se da cuenta que ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Hechos capítulo 9, desde el versículo 1 en delante, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? Pregunta Saulo. Entra a Damasco, en la calle que se llama de la derecha, entras a una casa, allí se te dirá lo que debes o lo que te conviene hacer. 3 días estuvo ciego, estuvo en oración, estuvo en ayuno. No fue salvo por ello. No fue salvo por una oración. Por muchas oraciones que haya hecho Saulo de Tarso, no fue salvo por ello. Estuvo en ayuno, mortificando su carne, no fue salvo por ello. Estuvo meditando en la palabra, no fue salvo por ello. Pero llegó un predicador al cual el Espíritu Santo le había dicho, ve a tal casa, allí está Saulo, está orando. Llega aquel hombre llamado Ananías y le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Saulo
fue bautizado. Allí él fue salvo. Vino el cumplimiento de Dios para él. Pero no solamente es para él, sino es para toda la humanidad. Y todo se inicia, el cumplimiento del tiempo se inicia con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en aquella, naciendo de aquella mujer llamada María, allí en Belén, ¿verdad? Y después, a los 30 años que inicia su ministerio, ¿verdad? Es el cumplimiento del tiempo porque el Señor predicó el Antiguo Testamento, le dio la verdadera interpretación, la verdadera enseñanza de la palabra, no como la enseñaban los intérpretes de la ley. Cuando leemos el Sermón del Monte, ¿verdad? Allá en Mateo capítulo 7, el último texto me parece, creo que es el 33 o algo así, ¿verdad? Él dice que dijeron, en el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, y el cumplimiento del tiempo es hoy para muchos que aún no han aceptado al Señor. Es probable que lo digan, yo ya lo acepté y lo tengo en mi corazón, pero si no ha obedecido lo que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Todavía no está dentro de la iglesia. Aquellas gentes que cuando empezó a caer el agua en tiempos de Noé, y cuando empezó a subir el agua, quizás muchos se acercaron al arca para entrar. Noé les había predicado, va a venir un diluvio, cuando nunca había llovido. Y quizás se acercaron como con su intención de estar dentro del arca, pero el Señor había cerrado el arca. Había pasado el tiempo. Y el tiempo aquel que no ha obedecido el Evangelio, no lo debe dejar pasar. Dios tiene paciencia, sí, cierto, dice la Escritura. Dios no retarda su venida como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Es paciente contigo, ¿ya? Para que el cumplimiento del tiempo llegue contigo. Ya llegó con nosotros, nos obedecimos a Jesús. El Señor dijo, ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. El reino de los cielos, ¿verdad? Que es la misma iglesia, ¿verdad? Tiene su origen en los cielos y en la tierra. Cuando Jesús está ante Pilato, ¿verdad? Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual, pero Él lo edifica allí, en la tierra. Cuando Él les dijo, le dijo a Pedro y a los apóstoles están incluidos también, a ti te daré las llaves del reino, ¿verdad? Las llaves del reino, ¿verdad? Es el Evangelio. Cuando se le predica el Evangelio a alguna persona y lo oye, lo cree, lo obedece, se arrepiente, ¿verdad? Se abre la puerta para entrar a la iglesia, al reino de los cielos. Cuando llevamos el Evangelio en las evangelizaciones que hacemos, cuando tenemos alguna clase con alguna persona, alguna familia, estamos llevando la oportunidad para que esas gentes acepten, y ese Evangelio es la puerta para admitir a aquellos que obedecen a Jesucristo. Tú lo puedes hacer hoy si no has obedecido aún al Señor. El Evangelio es el poder de Dios. Pablo escribe a los Romanos capítulo 1, versículo
16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y aclara al judío primeramente y después al griego. Así que la predicación es la invitación que el Señor hace para que alcances estas bendiciones de ser parte del reino de los cielos. Cantamos un himno que ha seleccionado nuestro hermano. Número 160, por favor. 160, primera, segunda y cuarta estrofa. Entonemos. Ven al Señor Jesús, consuelo y paz tendrás, por ti Él murió en la cruz, su voz se escucha hoy, Él es el Salvador, a todo aquel que cree, dale hoy tu corazón y ven a Él. Cristo Jesús nos dio la luz y la verdad, porque rechazas su invitación. Él es el Salvador, a todo aquel que cree, dale hoy tu corazón y ven a Él. Cristo te llama hoy, su voz se escucha ya, no le desprecies, es Jesucristo, Él es el Salvador, a todo aquel que cree, dale hoy tu corazón y ven a Él. Vamos a orar, hermanos. Eterno y amado Padre Celestial, miramos nuestro rostro de nuevo en nuestros momentos, unidos nuestras mentes, sus corazones, para seguir, Señor, dándole gracias, seguir glorificándole, dándole gracias por su amor, su gracia, y sabiendo, Padre Celestial, que en su palabra tenemos cómo usted ha obrado, Padre Celestial. A través del tiempo se llegan cumplimientos de tiempo donde usted actúa para llevar a cabo el gran plan que usted tenía en su mente desde antes del principio del mundo. Gracias por ese plan de usted, Padre Celestial. Gracias por su misericordia. Gracias por su Hijo amado que estaba en su plan para venir a rescatar al hombre, para redimir al hombre y salvarlo de la sentencia del pecado, que es lo que separa al hombre, el pecado. Y ahora, Padre, podemos tener comunión con usted, unos con los otros, por esa gracia que usted nos ha dado. Sí, Padre Celestial, le damos gracias por su palabra, porque nos educa, nos enseña, nos instruye, nos disciplina y así nos guía, Padre Celestial. Gracias por este mensaje, que lo llevemos, Padre Celestial, que lo compartamos a aquellos que no lo han obedecido, que no lo conocen, porque somos su pueblo con las instrucciones que usted siempre ha dado para ir al mundo y enseñar su evangelio, que es el plan que usted tiene para el hombre, para que el hombre sea redimido. Gracias, Padre, por este día que nos ha concedido y enseguida seguiremos comunión unos con los otros. Que usted bendiga esta comunión, Padre Celestial, y así podamos gozarnos en usted, en el Salvador. Pidamos por nuestro hermano Alberto, que se sintió mal, que tuvo que salir a su casa, que usted sea con él, Padre, que lo bendiga y que lo cuide, que le así le dé su salud. Todo se lo pidamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.